todos Juan, capítulo 5. Vamos a estar desde el verso 9 hasta el verso 18. Juan, capítulo 5, desde el verso 9 hasta el verso 18. El Espíritu Santo dice así: y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos a encomendarnos nuevamente al trono de la gracia. Padre santo y bendito que estás en los cielos, a ti elevamos nuestra voz nuevamente en esta mañana. Tu iglesia, tu pueblo, congregado aquí en el nombre santo de Cristo. A ti, Señor, queremos rogarte que nos des una bendición especial en esta mañana por medio de tu palabra. Queremos que tú nos hables, queremos escuchar tu voz, queremos ser edificados por ti, queremos ser confrontados, exhortados y consolados por ti, Padre Santo. Te rogamos que envíes a tu Espíritu, que Él nos asista, que Él asista al que expone, para que pueda hablar de una forma clara y fiel a lo que tu palabra dice. Asiste al que escucha, dándole un corazón atento, dándole oídos para que oigan. Y permite, Señor, que podamos nuevamente ver la gloria de Cristo en este día, la cual nos transforme a su imagen. Bendícenos entonces, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Recordamos que en la primera sección de Juan, capítulo 5, Juan nos mostró a Cristo obrando un portento en un miserable hombre que llevaba 38 años sufriendo de una parálisis en sus piernas. Vimos cómo este milagro demostró el poder divino de Cristo sin que mediara la fe en el receptor del mismo. Pero Juan nos dice en el verso 9 que esta gran misericordia obrada por Cristo fue realizada en día sábado, es decir, el día séptimo de la semana, el día de reposo para el pueblo antiguo de Dios. Cristo obró este milagro en el día de reposo con varios propósitos en mente. Primero, mostrar que así como Él tiene poder para obrar los milagros más portentosos, Él es también el Señor del sábado. Y esto es lo que Juan nos quiere mostrar hoy, y este va a ser nuestra predicación. El Señor sobre la enfermedad es también el Señor del día de reposo. Segundo, Cristo
al hacer este milagro en un día de reposo, quería dar una lección importante a los religiosos judíos y a todos los creyentes sobre lo que se debe hacer en el día de reposo. Y tercero, Cristo quiere así iniciar la oportunidad para dar un discurso sobre su unidad substancial con el Padre. A partir del versículo 10 y todo el resto del capítulo 5, encontramos una serie de profundas y solemnes declaraciones procedentes de los labios de Cristo, en los cuales Él afirma su propia naturaleza divina, su unidad con Dios el Padre, la elevada dignidad de su oficio. Hermanos y amigos, aunque nuestras débiles mentes no pueden comprender totalmente estas declaraciones que Cristo realiza aquí en el capítulo 5, tal vez uno de los capítulos más profundos y llenos de misterio que la Biblia tiene, es nuestra responsabilidad abrazar por la fe las declaraciones que Cristo realiza de sí mismo, y este capítulo 5 nos debe conducir a adorar a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad de personas en la unidad. Todo aquel que ame a Cristo se deleitará bebiendo de las aguas profundas de este capítulo y aprenderá a adorar con mayor solemnidad al poderoso Salvador que Dios nos ha dado. Quiera Dios entonces darnos una mente dispuesta para aceptar estas verdades tan profundas de la relación filial que existe entre Jesucristo y su Dios Padre. Para una comprensión de nuestro texto del 9 al 13, vamos a estructurarlo así. Versículo 9, parte B, hasta el verso 13, Juan nos muestra que el Señor de la enfermedad ordena lo que se ha de hacer en el día de reposo. Segundo, en los versos 15 al 17, Juan nos muestra que el Señor de la enfermedad o sobre la enfermedad tiene el mismo trabajo del Padre. Y tercero, Juan nos mostrará en el verso 18, que el Señor sobre la enfermedad no rechaza ser proclamado de la misma esencia del Padre. Vamos a empezar con nuestro primer aspecto. El Señor sobre la enfermedad ordena lo que se ha de hacer en el día de reposo. Si se dan cuenta en el verso 9, luego que Cristo le ordena al paralítico que se levante, concluye Juan en el verso 9 diciendo, y era día de reposo aquel día, era día sábado. Entonces dice en el verso 10, los judíos, cuando dice los judíos, no se refiere al pueblo, sino a los líderes religiosos. Los líderes religiosos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Lo que nos dice Juan es que el hombre sanado tomó su camilla, estera o colchón, en el cual, recordemos, él se recostaba para esperar la agitación del agua, y cuando Cristo lo sana, y cuando él ve que puede andar,
y de acuerdo al mandato que le ha dado Cristo, él se fue caminando 38 años sin poder hacerlo. Imagínense lo alegre, lo contento y agradecido con Dios que este hombre estaba. Él había recibido un favor muy grande de parte del Padre. Por fin podía caminar. Supongo yo que él iba contento rumbo a la casa de sus padres a presentarse con el fin de que todos experimentaran gozo y deleite. Pero nos dice Juan que este gozo y que este regocijo se ve truncado por una cosa: por la rigurosidad religiosa de los fariseos, escribas y los gobernantes del templo. Recuerden que este milagro fue realizado cerca del templo. Los judíos, especialmente los fariseos, habían añadido a la ley de Dios ridículas distinciones y restricciones rabínicas, y especialmente esto se agudizó en relación con el día de reposo. Los judíos, en vez de considerar el día de reposo como un día consagrado especialmente por la gratitud a Dios, por la salvación que Él nos ha dado, los líderes religiosos habían convertido este día en un día de absoluto descanso, en un día de pereza y ocio, en un día donde la salvación pretendía ser alcanzada por medio de las obras. Para los líderes judíos, el día de reposo significaba holganza. Para Cristo significaba trabajo. Y sin embargo, para los líderes religiosos, el día de reposo se convertía en una pesada carga, mas para Cristo se convertía en un descanso. Para los judíos, la concepción era que el hombre había sido creado para el día de reposo, pero Cristo lo entendía como que el día de reposo fue dado para el bien del hombre. Los judíos le dicen a este pobre hombre que ahora está contento y que va con su camilla al hombro, que él está pecando porque él lleva su camilla en su hombro en un día de reposo. Ahora, ¿de dónde sacaban ellos esto? Bueno, posiblemente de una mala interpretación de Éxodo, capítulo 20, versículos 9 al 10, donde Dios dijo: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Y ellos consideraron que este hombre estaba haciendo una obra que violaba ese día. Pero muy posiblemente el texto que más aplicaban ellos era Jeremías, capítulo 17, versos 21 y 22. Donde dice el profeta: así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterlas por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. En este texto y en muchos más, Dios
cuestiona y exhorta a su pueblo porque ellos estaban usando el día santo de reposo para transportar vino, uvas y comida para el mercado, en vez de dedicar ese día santo para el reposo en torno al culto a Dios. Dios entonces sí prohibió que en el santo día de reposo se transportara cualquier carga con el fin de obtener ganancia económica. Pero los fariseos se habían especializado en caricaturizar la ley de Dios, prohibiendo cualquier carga lícita. Lo único que Dios prohibió fueron las cargas ilícitas por medio de las cuales se buscaba un rédito económico. Pero este hombre, llevando su camilla, no lo hacía con fines comerciales. Estos hombres olvidaron que la Biblia misma manda que en el día santo de reposo es un día propicio para hacer acciones de misericordia. Que un hombre cargara con mercancía en el día de reposo era una cosa. Que un pobre enfermo, curado repentinamente, cargara con su camilla era otra cosa. Prohibir que alguien hiciera trabajo con fines comerciales en este día era lícito, pero prohibir que un enfermo recién sanado fuera con su colchón era un acto cruel y era contrario al espíritu de la misma ley. En el verso siguiente, versículo 11, nos dice Juan que el enfermo da una respuesta. Bueno, no, el enfermo que había sido sano. Dice en el verso 11, entonces él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Miren, este pobre hombre todavía no tenía un conocimiento profundo de la fe cristiana, pero la respuesta que él da es una respuesta apropiada y se puede ver que el Espíritu Santo ya estaba obrando en este hombre porque él da una respuesta donde muestra un conocimiento más certero de Dios que los mismos líderes religiosos. ¿Por qué? Porque lo que desea él decir cuando expresa, el que me sanó, él mismo fue quien me dijo, toma tu lecho y anda. Lo que él quiere dar a entender es que aquel que puede hacer un milagro tan portentoso como darle fuerza y enderezar sus piernas luego de 38 años de parálisis, sin que medie oración o súplica al cielo alguna, sino solamente diciendo, levántate, toma tu lecho y anda. El que tiene esa autoridad para hacer eso, debe tener autoridad sobre el día de reposo e indicarle a uno qué es lo que se debe hacer en él. Miren, es como si este pobre hombre le respondiera a estos líderes. Si él tiene autoridad y poder para curar, no creo probable que él me mandara algo ilegítimo. Si Cristo ha curado y sanado verdaderamente nuestras almas, hermanos, ¿no debiera ser esta nuestra actitud hacia Él? Él no nos mandará absolutamente nada que sea malo. Tú me has curado, lo que me mandes, eso haré. Esa debe ser la respuesta
del alma. Matthew Henry dice que es como si este pobre hombre les dijera: quien tuvo tal poder para curarme, de seguro tiene autoridad suficiente para ordenarme que lleve mi camilla, y si tan compasivo ha sido Él conmigo, sanándome de mi cuerpo físico, Él no iba a ser tan impío como para ordenarme que cometiera un pecado. Y eso es lo que Él le responde a estos líderes. Miren, luego vamos a encontrar que pareciera que Cristo hacía los milagros más notorios en el santo día de reposo. Algunos creen que cuando Cristo sana y le dice: levántate, toma tu lecho y anda, sabiendo Cristo que era día de reposo, sabiendo Cristo que los líderes judíos iban a cuestionarlo, algunos creen que cuando Cristo dice que Él realice esto, es como si Cristo le estuviera diciendo al pueblo: viene una nueva dispensación, viene un nuevo tiempo. A través de mí y a través de mi muerte es necesario que todo aquel que quiera ser salvo crea en mí, sea sano por mí, me obedezca a mí y abandone ese culto judaico que era solamente figura y sombra de lo que yo voy a traer. Dice Juan en los versos 12 al 13, que entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente. Miren, es necesario que observemos aquí en estos dos textos la insensatez de la religiosidad y el legalismo humano. Y creo que Juan nos narra esto para que nosotros también seamos advertidos de no preocuparnos más por las reglas que por la vida, por las normas que por la santidad, por las minucias interpretativas de la ley de Dios que por la misericordia. Miren, los líderes religiosos del templo tenían enfrente de sí a un hombre que había estado sufriendo durante 38 años de una enfermedad incapacitante. Pero ellos solo estaban interesados en conocer por qué andaba con una camilla al hombro en el día de reposo y quién era el que le había dado la orden de llevarla. No experimentaron ningún gozo cuando vieron que este hombre, conocido porque ya él llevaba 38 años siendo un mendigo paralítico, cuando ellos ven que él camina, no le preguntan con gozo: ¿cómo es esto que tú estás caminando hoy? ¿Quién hizo esto? No, lo único que les importa es: ¿por qué llevas tu camilla en este día? ¿Y quién fue el que te dio esa malvada orden? No les importó para nada el gozo que este hombre recién sanado estaba experimentando. Y hermanos y hermanas, es el modo de actuar del legalista. El legalista ve entrar a una dama a nuestra iglesia, tal vez no con un vestido que cumpla con sus estándares de santidad,
Y en vez de ver a una persona que Dios trae para que escuche su palabra, en vez de ver a una persona que ha sido movida por el Espíritu para que reciba las palabras de vida eterna, en lo único que se concentra es en el vestido. Bueno, si eso pasa con usted, preocúpese, porque va rumbo a ser un legalista. Y al terminar el culto, en vez de animar a dicha dama a que continúe asistiendo a los cultos y aprendiendo la doctrina bíblica, la desaniman en sus primeros pasos de fe, diciéndole: es que tu vestir no es cristiano. No es cristiano quien espanta a las tiernas ovejitas de Cristo por imponer sus propias reglas y medida de santidad o conducta sin la compasión y misericordia que tiene Cristo para atraer hacia sí a los más pequeñitos. A estos religiosos judíos no les preocupaba saber lo que ellos podían admirar y contemplar como una obra de misericordia, sino únicamente aquello que les servía de base para una acusación. ¿Y cuántos hay como ellos? Siempre están buscando algo que puedan considerar una falta. Ese es el espíritu del legalista. Y hermanos, cuán torpes somos cuando convertimos nuestras nimias normas en estándares de santidad. Olvida que el resto debe cumplir y no nos importa para nada la salvación de las almas. Recuerden, la religiosidad farisaica no es un asunto del pasado, no, lo es también del presente, porque siempre tenemos la tendencia a ser fariseos, a ser legisladores de la religión, a ser jueces de la santificación. El día de reposo no se puede convertir en una serie de prohibiciones que traspasen los grandes principios que nos da la Biblia. Miren esto. Estos líderes judaicos discutían cosas tan ridículas como si era lícito que una persona llevara una dentadura postiza en ese día. Consideraban si era lícito o no ponerse una prótesis en ese día, porque eso podía ser considerado una carga. Ellos convertían estas minucias en cuestiones de vida o muerte. Pero nos dice Juan que cuando estos líderes le dicen: ¿quién fue? No le preguntan: ¿quién fue el que te sanó? No les importa para nada. ¿Quién fue el que te dio la orden de que andes con tu camilla? Dice Juan que este hombre no supo su nombre, no supo su procedencia. Por ahora, él sabe que es un gran hombre enviado por Dios y que indudablemente es superior a los líderes religiosos de su templo, que no podían hacer esta clase de señales. Juan nos dice que una vez que Cristo realiza el milagro, se va. ¿Por qué razón? No sé. Pero posiblemente Cristo deseaba darle la oportunidad a este hombre para que él se afirmara en sus convicciones al verse en la necesidad de expresarla ante los líderes religiosos sin la ayuda de nadie. Posiblemente. Un segundo aspecto que nos muestra Juan en los versos 15 al 17 es que el Señor sobre la enfermedad
tiene el mismo trabajo del Padre. Recordemos que en el verso 14 que ya predicamos sobre él, dice que Cristo encontró a este hombre en el templo, no se sabe cuántos días después, y le dice, no peques más para que no te venga ninguna cosa peor. Y luego en el 15 Juan dice que cuando el hombre en el templo se encuentra con Cristo y recuerda que él fue quien lo sanó, él se fue y dio aviso a los líderes judaicos diciéndoles que Jesús era el que le había hecho tanto bien. Bueno, este hombre no sabía cuáles eran las intenciones de los líderes judíos al preguntar por la identidad del que lo había sanado. A lo mejor este hombre pensaba que estos líderes del templo deseaban darle como una especie de reconocimiento o ponerlo como un líder entre ellos. Por eso, creo yo, en un acto más de agradecimiento, cuando él sabe que Jesús fue el que lo sanó, él va donde estos líderes lleno de regocijo, lleno de gratitud, y les dice que Cristo, Jesús, fue quien lo sanó. Miren la respuesta que este hombre da. Los líderes religiosos solamente le han preguntado, ¿quién te autorizó a que en este día santo tú lleves tu camilla? La respuesta del hombre se centra en el milagro. Él dice, Jesús fue quien me sanó. Él ya no se acuerda de eso, de la camilla. Él no se enfoca en tal cosa. Él se enfoca en el gozo y en la gran bienaventuranza que Cristo tuvo para con él. Y esto nos muestra que él realmente estaba agradecido, que él no fue como alguien que dijo, fue Cristo, voy a denunciarlo. No. Él dice, Jesús fue el que me dio esta misericordia tan grande. Esto nos muestra que él estaba agradecido. Y como ya hemos visto, es imposible tener un encuentro real con Cristo y no testificar de él. Y esto es lo que él está haciendo aquí. Él testifica, Jesús, él fue quien me sanó. Dice en el verso 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Recordemos que en un principio Cristo evitó la confrontación con los fariseos. Él prefirió no darse a conocer de una forma tan pública, sino que esto se fue dando progresivamente, porque lo que iba a conducir a Cristo a la cruz era la oposición de los religiosos judíos. Pero ahora en el capítulo 5 de Juan, iniciando el segundo año de ministerio, Cristo está siendo más conocido, y esto indica, empieza la carrera de la persecución que lo conducirá a la cruz. Los fariseos y escribas se convierten en una fuerza hostil a Cristo, y nos dice Juan que ahora de manera constante van a estar encontrando la oportunidad para crucificarlo, para terminar con su vida. ¿Cuál era la causa de tanto aborrecimiento hacia Cristo? Dice Juan, porque él hacía estas cosas en el día de reposo. Es decir, los legalistas perseguían a Cristo por una cosa, por obrar el bien.
Perseguían a Cristo por sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, traer la bendición del cielo sobre los hombres. Esa era la causa de su persecución. Y como excusa usaban sus ridículas leyes inventadas por los hombres. Hermanos, ¿con cuánta frecuencia los que nos consideramos siervos de Cristo podemos estar en oposición a Cristo por causa de nuestras tradiciones humanas? Este texto nos da a entender que a partir de la sanación de este hombre empieza una persecución cruel contra Cristo, y de manera especial van a estar viendo qué es lo que él realiza en el día de reposo. Y vuelvo a insistir, porque si en el pueblo de Dios antiguo el día de reposo fue el mandamiento de la santa ley que más estuvo expuesto a una falsa interpretación y estuvo sometido a una cantidad de minucias de leyes que Dios nunca dio, lo mismo puede pasar hoy día. Y lo que Cristo está mostrando aquí es que Dios jamás prohibió hacer misericordia en el día de reposo. Que el día de reposo no es un día de ociosidad. Tampoco es un día para ver televisión. Tampoco es un día para irse de paseo. No. La Biblia nos dice que el santo día de reposo es un día de santa actividad adorando al Padre en la congregación de los santos, como lo estamos haciendo aquí hoy. Para partir el pan, para bautizar, como hoy vamos a hacerlo, para ofrendar al reino de Dios. Es un día propicio para visitar a los enfermos, para ir a los hospitales, para ir luego del culto a las cárceles a evangelizar. Y también es un día donde se pueden hacer aquellas cosas que son esenciales para la vida humana, las cosas que son de necesidad. Esto fue lo que nos mostró Cristo. Cristo, en una confrontación, él dice: si ustedes tienen un burro y el burro suyo se cae en un pozo y se cae en el día de reposo, ¿acaso ustedes no van y lo sacan? Entonces, este es un santo día para hacer misericordia. Pero los corazones y las mentes de estos líderes religiosos estaban tan llenos de tinieblas que ellos no podían ver lo que era obvio. Y una de las cosas centrales que Juan nos quiere mostrar en este texto, recordando que el propósito principal por el cual Juan escribe su evangelio es para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, Dios de Dios, y que creyendo en Él tengamos vida. Una de los propósitos claros cuando Cristo realiza este milagro, y que los judíos debían verlo, es que Cristo es el Señor del día de reposo, porque Él es el Señor sobre la enfermedad. Miren, esta sanación debió conducir a que estos líderes del templo cayeran de rodillas ante Cristo, reconociendo que Él no solamente era el Mesías, sino que Él era el Dios y el Verbo encarnado. Ellos debieron ver en Cristo al Rey del mundo, quien estableció el día de reposo, quien dio la ley, quien dio el templo y todo lo relacionado con esa religión que ahora estaban usando para irse en contra de Él.
Y nos dice Juan que Cristo les respondió así. Verso 17 y 18. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mire, aquí Cristo empieza la confrontación con estos líderes y cada vez la lucha va a ser más fuerte. El texto no nos dice si estos líderes del templo le dijeron algo a Cristo, pero no es extraño que Cristo haya leído los corazones de estos furiosos guardianes de las tradiciones religiosas humanas. Pero Cristo dice: mire, a propósito de la pregunta que le hicieron al hombre sanado aquel día, de por qué yo le dije que tomara su lecho y se fuera para su casa, yo les voy a dar la respuesta. Y la respuesta que les voy a dar de por qué tengo autoridad para decirle a un enfermo que lleve una carga en el día de reposo, es porque mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, debido a la relación filial padre-hijo, a la relación estrecha y esencial que existe entre el Padre y el Hijo, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Y si el Padre está desarrollando una labor de preservación y redención, incluyendo en el día de reposo, ¿cómo no iba a hacer lo mismo el Hijo si Él tiene la más estrecha relación con el Padre? Lo voy a explicar así. Lo que Cristo quiere decirles es esto. Miren, si el Padre Santo, luego de los 6 días de creación, continuó preservando a toda la creación por medio de su providencia y desde entonces no ha descansado nunca, ni siquiera en el 7º día, de proveer para las necesidades diarias de todas sus criaturas, porque de lo contrario la naturaleza y el mundo se detendrían. Entonces el Hijo, al igual que el Padre, porque es de su misma naturaleza, incluso en el día de reposo, continúa haciendo labores de misericordia. Eso es lo que Él quiere decirles. Y en más condensado, es como si Cristo dijera: miren, yo no quebranto el 4º mandamiento de la ley de Dios cuando curo a los enfermos en este día de reposo, más de lo que entonces lo quebranta mi Padre cuando hace salir el sol, envía la lluvia y realiza que la hierba crezca incluso en el día de reposo. Eso es lo que Él quiere decirles. Miren, y este argumento de Cristo no hubiese sido válido al menos que Él fuese de la misma sustancia del Padre. Miren, es como si un funcionario de un rey realiza alguna actividad que no está bien y la ley viene sobre él y le cae. Y cuando ellos van a juzgarlo, la defensa que este funcionario del rey da es: pero miren, no tienen por qué juzgarme a mí, porque es que el rey ha hecho lo mismo. Bueno, si un funcionario del rey se justifica
con esa argumentación, no solamente no será absuelto, sino que habrá incurrido en una culpa más grande al ponerse él en la misma estatura del rey. Y eso es lo que pasa con Cristo. La defensa de Cristo es legítima. ¿Por qué? Porque Él no es un mero profeta enviado por Dios. No, Él no es un mero ángel. No, Él es Dios hecho carne. Y por eso es que Él dice, tienen que absolverme a mí de estas culpas, porque lo mismo tienen que hacer con mi Padre, con el cual soy coigual, aunque no había ninguna culpa. El Dios que dio el día de reposo, Él decide lo que debe hacer y lo que no en ese día, porque el día de reposo no está por encima del que lo dio. Y como dije antes, este texto y todo el discurso que sigue en Juan 5 es una muestra clara de que Juan quiere demostrarnos la divinidad del Cristo, quiere demostrarnos la divinidad del Logos, el cual está unido inseparablemente al Padre, engendrado eternamente por el Padre. ¿Por qué razón? Porque recordemos que en todos los tiempos ha existido la tendencia pecaminosa a reducir la gloria divina de Cristo a meramente un buen hombre, un buen profeta o en algunos casos la más grande y excelsa creación de Dios. Pero por muy alto que se quiera poner a Cristo sobre todas las cosas creadas, siendo Él mismo supuestamente creación, entonces a Cristo se le pone en una distancia inmensa, en la distancia inmensa que existe entre el Creador y la criatura. Pero Juan aquí demuestra que Jesús no es la más grande creación del Padre, no. Él demuestra que Cristo es el Verbo creador, quien junto con el Padre, en la unidad indivisa de la substancia divina, crea todas las cosas y es el dueño y el rey de todo el mundo. Miren, quiero dar una nota aclaratoria con respecto al día de reposo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tendencia pecaminosa a flexibilizar, minimizar los santos mandatos de nuestro Dios, especialmente aquellos que no son de nuestro agrado o aquellos que relacionamos con tradiciones vetustas o antiguas. Y es preciso hacer una aclaración. Aquí Cristo no está despreciando y no está demeritando la importancia del día de reposo para los cristianos. Cristo aquí en ninguna parte dice que el mandamiento de la ley de nuestro Dios relacionado con un santo día de reposo entre 7 iba a caducar con su muerte. No, antes Él está afirmando que su actitud no es violar este día y que Él no lo ha violado. Obviamente, aunque la ley relacionada con el día de reposo contenía un aspecto ceremonial que era el relacionado con el día, que antiguamente era el séptimo y que cambiaría al primero, que es el domingo, a causa de su resurrección y el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, que también fue un domingo. Cristo Jesús no está diciendo que el día de reposo es un mandato que ya no rige. No, los cristianos ya no guardamos el séptimo día,
sino el primero, pero sigue siendo un sábado, un día de reposo. Dios le manda a todo ser humano que aparte este día y lo consagre totalmente a Él. Esta confrontación que tiene Cristo con estos líderes no significa que hoy día no hay un día de reposo en el cual debe deleitarse uno en apartarlo de toda labor cotidiana y consagrarlo completamente para la adoración a Dios, las obras de misericordia y las de necesidad. Lo único que Cristo está haciendo aquí es poner las obligaciones del día de reposo en el sitio que corresponde. Cristo limpia de toda superstición, legalismo y religiosidad este mandato. Y en última instancia, Juan nos muestra que el Señor sobre la enfermedad no rechaza ser proclamado de la misma esencia del Padre. Dice en el verso 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Miren, según la perspectiva de estos líderes, Jesús violaba el día de reposo sanando a los enfermos. Pero no solamente esto, sino que ellos comprendían muy bien las palabras de Cristo cuando Él hablaba de Dios como mi Padre. Y este es el punto central de la tercera señal que nos menciona Juan. La declaración que Cristo está haciendo de sí mismo, respaldada por el milagro que Él acaba de hacer. Él es el Señor del sábado porque Él y el Padre son uno en esencia. Así como el Padre es Dios, así también el Hijo es Dios. Y con todo, no son dos dioses, sino uno solo. Y esto era lo que más enfurecía a los líderes religiosos. Y en últimas, esto fue lo que llevó que ellos crucificaran a Cristo. Miren, cuando usted lee que Cristo dice, es que mi Padre, Él cuando hablaba de Dios como mi Padre, no lo hacía en el sentido como nosotros podemos hacerlo hoy. Cuando nosotros hablamos de Dios como nuestro Padre, lo hacemos en el sentido de adopción. Dios nos ha adoptado como sus hijos. Cuando Cristo hablaba de Dios como mi Padre, los judíos lo entendían bien. Lo que Cristo estaba diciendo es que Él era de la misma esencia del Padre. Y esto los enfurecía terriblemente. Dice Filipenses 2:6, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Puede que alguien diga, pero es que es posible que los judíos, lo que Juan nos dice, es que los judíos estaban comprendiendo mal las palabras de Cristo. Lo que Juan nos muestra es que cuando Cristo decía que Dios era su Padre, ellos pensaban que Él se hacía igual al Padre, pero no, Él no tenía la intención de hacerlo. Bueno, si esto fuera así, si los judíos estaban comprendiendo mal las palabras de Cristo, entonces Jesús, quien es la verdad y no patrocina el engaño, les hubiese corregido inmediatamente por su mala interpretación, aclarándoles, no, cuando yo digo que Dios es mi Padre, me refiero a Dios como ustedes o como los ángeles. Pero no, a partir del verso 19, Jesús da un discurso en el cual Él reafirma esto que ustedes piensan, es lo que yo les estoy diciendo, que yo soy de la misma naturaleza y esencia que el Padre y por eso soy Señor del sábado.
Jesús no solo se hace igual a Dios, Él es Dios hecho carne. Y este es el propósito de Juan, que creamos esto, porque si alguien no puede creer que Jesús es Dios hecho carne, no podrá ser salvo. No puede ser salvo. Los judíos no hicieron lo que muchos en nuestro tiempo han hecho: intentar rebajar el carácter de la filiación de Cristo con el Padre. Ellos comprendieron inmediatamente que Jesús se atribuía la divinidad en el sentido más alto posible de esta palabra. Y esta pretensión de Cristo o bien era la más alta blasfemia que debía pagarse con la muerte, o la más gloriosa verdad que debía aceptarse por fe. Y el milagro que hizo sobre este hombre de 38 años, paralítico, que no tenía fe en él, y Cristo le dice: levántate y anda, es una muestra de que todos debían caer de rodillas ante Cristo, diciéndole y reconociéndole como el Dios hecho carne. Pero ellos no hicieron eso. Hermano, deseo terminar con unas breves aplicaciones. ¿Has visto tú hoy día la calidad de Salvador que te ha dado Dios? Él no es un mero ángel, no. Él no es solamente un buen hombre, no. Él no es solamente un gran profeta, no. Él es Dios eterno, el Logos creador, el sustentador de toda la creación, el dador de la vida, el restaurador de lo que ha sido dañado por el pecado, el Señor de la iglesia, el dador de la ley, el que dio el día de reposo, el legislador sobre el pueblo de Dios. Hermano, adoremos a ese poderoso Salvador que Dios nos ha dado, y nunca rebajemos su dignidad, porque solo creyendo que Él es de la misma esencia del Padre, podremos ser salvos y gozar para siempre de la gracia de Dios. Hermano, ¿cuál es tu estima hacia el santo día de reposo? Recuerda que ese día fue establecido por el Señor del cielo, el Señor sobre la enfermedad y el Señor de tu vida. Es nuestro gozo honrar este santo día. No te dejes llevar por esas interpretaciones erróneas y egoístas de tu propio corazón, los cuales arguyen que como Cristo condenó a los fariseos por imponer reglas más allá de lo que la Biblia da para este santo día, entonces este es un día que se debe despreciar. No. Los cristianos de nuestro templo, de nuestro tiempo, distamos mucho de ser como los fariseos que intentaban guardar en demasía este santo día. No, el peligro que tenemos hoy los cristianos en este mundo posmoderno es que observemos este día de una forma descuidada. El problema que la iglesia cristiana tiene hoy es la tendencia a respetar este santo día de una manera laxa y parcial, o de no respetarlo en absoluto. La tendencia de la generación cristiana de nuestro tiempo no es a exagerar el mandato de guardar un día de reposo, sino a amputarlo, cortarlo del decálogo y desecharlo completamente. Y conviene que todos estemos en guardia contra esta tendencia malvada. Aunque todos nosotros somos fariseos natos, es mayor la tendencia a descuidar los mandatos que da Dios. Y esta es la inclinación más común, insisto, en el pueblo evangélico de hoy. Cada día
deseamos amoldarnos al pensamiento mundano, postmoderno y antihistórico, contrario a cualquier dogma establecido, a este mundo relativista, dando más importancia a los goces mundanos que al goce y el deleite en Dios. Y es así que hoy día ya no solo encontramos evangélicos cristianos que no guardan el santo día de reposo, sino que encontramos a muchas iglesias que se llaman reformadas, las cuales tienen en poca estima este santo día y como pretexto para ese pecado arguyen que Jesús condenó la religiosidad de los fariseos y sus reglas estrictas relacionados con este día. Pero hacer esto no es solo ir en contra de toda la Biblia, sino del Espíritu de Cristo, el cual experimentaba un profundo respeto y amor por las santas instituciones. No dejemos que el espíritu posmoderno nos robe uno de los tesoros preciosos que tenemos las iglesias reformadas: el día del Señor, el domingo, el sábado cristiano, el día solemne en el cual reposamos de todas nuestras labores diarias y lo consagramos por entero a la adoración a Dios, la evangelización, las obras de misericordia y aquellas que son de vital necesidad. Amigo, ¿has podido tú ver hoy al Señor sobre la enfermedad como el Señor del día de reposo, el Señor de la ley y el Señor del mundo? Recuerda, Él es el Señor de tu alma. Y si tú no crees lo que el Evangelio nos dice y lo sirves como a tu Rey, un día el Señor sobre tu alma la enviará a ella y a ti eternamente para que sufras el infierno.